¿Por qué primero estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando hoy de educación? Cualquiera de nosotros podría hablar de educación. Cualquiera de ustedes puede hablar de educación. Porque de una manera u otra estoy seguro que el 100% de los que estamos acá somos el producto de la educación argentina. No importa si es privada o si es pública. Y la educación de alguna manera es tan ordenadora de nuestro país, y por eso tomo algo que dijo Canda recién. Ella lo llamó eslogan, yo lo voy a llamar sentimiento, pero la idea gira alrededor de lo mismo. Y un paréntesis antes, me van a sentir medio como incómodo porque hay una cámara que no me permite moverme y yo ya a esta altura estaría caminando de una punta a la otra. Así que si me ven medio tenso es por eso, no es que me apretan los zapatos. Es tan ordenador del país la educación como la Constitución. Lo cual es, por un lado, una enorme ventaja y al mismo tiempo un enorme desafío. ¿Y por qué digo esto? Hay un pope de liberalismo, al cual la mayoría de nosotros queremos un montón, que es Ricardo López Murphy. Iba a nombrar otro gran liberal que Ricardo López Guetti, pero ese es otro. Ricardo López Murphy en el año 2001 trató de alguna manera de salvarnos de pasar por un muy mal momento, haciendo un pequeño recorte del gasto público que era del 13%, y su máximo error fue no haber entendido a tiempo que ese recorte era muy difícil que pudiese hacerse sobre la educación. Pero no porque no fuese necesario ese recorte o porque fuese injusto hacerlo sobre educación o sobre etcétera, cosas que se escuchan todo el día, sino porque la educación en Argentina tiene una emotividad especial. Y yo sé que la parte de emotividad a los liberales nos cuesta un montón, porque estamos parados sobre paradigmas absolutamente racionalistas. Pero bueno, los que me acompañan en esta charla más de una vez, y algunos los conozco, saben que yo pongo mucho el acento en la parte emotiva. Y no porque sea un sensible, sino porque la verdad que los seres humanos somos mucho más emotivos que racionales. Y el tema de la educación en ese sentido tiene mucho de emoción y poco de racionalidad. Y sería un buen comienzo arrancar con él. Acá en mío hay una noticia que pasó hace pocas semanas atrás. No sé si la vieron. De verdad que si la ven de golpe, parece como algo extraño, una equivocación, un error, un exabrupto, un epifenómeno, una anécdota. Un docente que estaba exaltado y de alguna manera por eso, por estar exaltado, dijo una tontería como esta. ¿No? Y en realidad, cuando se pasa por el sistema educativo, y en esto insisto, quiero que durante toda la charla todo lo que voy diciendo lo refieran a su vivencia. No me crean, los quiero como guiar en realidad, a cosas que ustedes estoy seguro que han visto. Esta es la regla, no es la excepción. Y es uno de los focos sobre los que voy a poner el acento. Voy a tratar, por lo menos, de mandar una especie de señal de mercado de por dónde pueden empezar a encontrar dónde está el problema educativo. Ahora, esta sería una charla mucho más fácil de hacerla lejos de una institución liberal. Porque hay preguntas que no tendría que contestar y que sí voy a contestar. Si yo doy esta charla en la UBA, primero probablemente la fuese a pasar bastante mal, pero no importa, estoy acostumbrado. Pero aparte de eso, qué sé yo, tener que explicar que la educación pública es un bien público, en la UBA no tendría que hacer. Y acá tal vez tenemos que parar ahí y reparar si eso o no, por lo menos plantear la pregunta. Yo empiezo a hablar de educación porque en el año 2008 comienzo a trabajar en la transición en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al primer gobierno de lo que entonces se llamaba lisa y llanamente PRO. Luego fue Alianza Cambiemos, pero en el origen se ganan en 2007 las elecciones en Ciudad de Buenos Aires y se ponen secretarios o ministros, se elige Macri un ministro en particular, que era Mariano Nardowski, una persona que viene del campo de la educación, de la teorética, pero también de la praxis, fue ministro, de hecho, de educación. Y yo me incorporo un poco anecdóticamente, no voy a poner el acento en eso, yo no formaba parte de los equipos de él.
pero termino trabajando en la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación. Y en la jefatura de gabinete uno ve todo lo bueno y todo lo malo de cualquier gestión. Yo siempre tuve mi sesgo, decía Candy, lo decía Iván, estudié en el SEMA, pero yo soy liberal desde los 16 años. Y no me hice liberal en la academia, me hice liberal en la literatura, que es para otra charla. Pero la academia liberal no la encontré claramente en la UBA, por más que me recibí de licenciado en Ciencia Política, sí la encontré en el SEMA con Gabriel Zanotti y otros tantos profesores. Cuando yo ingreso al Ministerio de Educación, yo ya tenía mi sesgo. Pero al mismo tiempo, aparte de ser liberal, soy técnico aeronáutico. Yo me formé en una escuela técnica pública de la Fuerza Aérea Argentina, en Quilmes. Y creo que la combinación de esas dos cosas me hicieron ver algunos problemas. Yo soy egresado, como les acento en una escuela técnica. Y soy liberal. Cuando empezamos a trabajar dentro de la jefatura de gabinete, la verdad que la gestión que se había hecho ahí, hasta ahí, de la cosa pública en la ciudad de Buenos Aires, y esto no es defendiendo ni a Macri ni a Larreta, simplemente es haciendo un comparativo, había sido bastante deficiente. Y en entrar en una gestión nueva a mí me daba nuevos bríos. Digo, bueno, venimos a cambiar lo que está mal. Y dentro de lo que encontré al poco tiempo fue un área que se llamaba el área de educación y trabajo, que luego pasó a ser la gerencia de educación y trabajo. Y por esas cosas de la vida, por ser medio metido, me la mandan a intervenir, porque había un par de hechos de corrupción que había que detectar. Y voy ahí y encuentro un área con a lo que a mi entender era lo que debía ser el sistema educativo. ¿Por qué? Primero porque era un área que estaba fuera de organigrama. Era un área con mucho más libertad. ¿Qué quiere decir fuera de organigrama? No era parte del sistema público obligatorio de educación. No era parte de inicial ni de jardín, que yo le llamo jardín, inicial, primaria ni secundaria. Era otra cosa. Tenía un par de áreas de terciario, pero después era un área que enseñaba en oficios. E incluso tenía una tarea de inclusión importante, porque compartían el aula muchas veces personas de distinta edad. Y ustedes lo han vivido, el ordenador principal del sistema educativo suele ser la edad. Por lo general estamos en el aula con gente de la misma edad. Bueno, eso no pasaba acá. Y otra cosa interesante que había en esta área era que funcionaba a demanda. No era obligatorio. La gente que se notaba tanto en formación profesional como en educación no formal, y no voy a entrar en el detalle de eso, después si tienen las preguntas voy a eso, a la diferencia entre una y la otra, iban porque querían. Y a un liberal cuando escucha van porque quieren, ya arranca bien. Y cuando te dice ya es obligatorio, ya esto no me está gustando. ¿O no? Vuelvo, todo contento, hablo con el ministro, con Mariano Nardowski, y le digo, mirá, sí, hay un par de problemas, hay que limpiar, hay que ordenar, hay que auditar, pero esta área está buenísima. Se forma para el empleo. Y palabras más, palabras menos, Mariano me dice, eso reproduce las relaciones de dominación capitalista. Esto lo puedo decir porque ya se lo dije la última vez en el debate que hizo Frío. Esto fue en el año aproximadamente 2009. Che, acá hay un problema. Entonces, así quiero empezar un poco la charla, porque esto, que de alguna manera es la razón principal por la que hoy estoy acá, yo subí un comentario sobre esto, Esteban me escribió al Facebook, me dijo, che, ¿querés hablar de eso? Y bueno, gracias a este docente hoy estoy hablando otra vez de este tema. El sistema educativo nacional es producto, el sistema público educativo nacional es producto de quién. Todos en la cabeza, ¿quién tienen? A Sarmiento, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, Sarmiento no crea este sistema educativo de la nada y no lo hace solo. Si bien, como voy a decir a posteriori, su postura es la que impera. ¿Quién es el primero que le va, como le dicen ahora, le va al hueso, a los tobillos? Como un doble 5 parado en la cancha de Boca. ¿Quién es el primero? Uno que nos gusta mucho a nosotros. Alberto. En ese intercambio epistolar que está recogido en Cartas Quillotanas, el 101,
empiezan las críticas que son medulares al sistema educativo. Y después podemos, como liberales, de nuevo, después como liberales podemos plantearnos otras. Pero vamos a las medulares, a las centrales. Sarmiento, ¿cómo quería educar? O, más bien, pregunta clave, ¿para qué quería educar? Ustedes saben que Argentina se constituyó por enfrentamiento entre dos sistemas políticos, o dos ideas de sistema político. Una propia, y llamémosla a grosso modo, caudillesca, representada en las postrimerias de ese sistema por Rosas, estamos todos de acuerdo hasta acá, Juan Manuel de Rosas, y luego viendo batallas, Pavones Caseros, y termina venciendo, y venciendo es una palabra que la voy a dejar acá, y ahora la voy a agarrar de nuevo, termina imperando una visión más liberal del país, ¿sí? Y ahí, ¿quién nos viene a la cabeza? Mitre, Alberdi, ¿sí? Luego Roca, la generación del 36 y la generación del 80. ¿Por qué traigo esta palabra acá de nuevo a la conversación? Porque hay un sector del país que no cree que en esa última batalla hubo un vencedor y un vencido claro. A diferencia de lo que pasa con el proceso de unificación que vive Estados Unidos entre norte y sur, en lo cual no voy a entrar ahora y ni voy a confrontar con Hollywood, que te vende que el sur era esclavista, nada más, y lo único que se peleaba era eso, había más cosas en juego, pero no voy a entrar en eso. Hay un claro vencedor, vence el norte. Y la historia es el producto de los vencedores. En cambio, lo que pasó en Argentina es que, y me voy a poner en rosita, hay una traición, le van a decir los rosistas, que es la traición de Urquiza. Urquiza se retira del campo de batalla, pierden los rosistas de alguna manera y surge el orden liberal. Ahora esa tensión no se terminó nunca. Si bien no es propia para esta charla, ténganla en cuenta, porque algo de eso alrededor de esto está. Pero bueno, la historia cuenta que vencen los liberales, de alguna manera, un orden liberal con diferencias, y vienen debates entre los liberales, como hay hoy en día. ¿Y qué le va a decir Alberdi a Sarmiento? Y voy a tratar de contestar esta pregunta de ¿para qué Sarmiento trata de educar? Sarmiento trata de educar para que el rosismo no vuelva más. Punto. Sarmiento estaba tratando de ilustrar a quién. ¿A quién había que educar? El lema lo dice, el eslogan. Al ciudadano. Eduquemos al ciudadano. Ese era el eslogan de Sarmiento. ¿Y qué trataba de impedir Sarmiento? Bueno, que esa tensión al interior de la conformación de la Unión de Repúblicas, de la Unión de Provincias del Río de la Plata, no derivase de nuevo en el ancien régimen, en el régimen anterior. Dentro de su conformación psíquica, forma un sistema educativo muy al enciclopedismo francés, con un componente cívico enorme. ¿Qué tenía Sarmiento? Mirá, vamos a abrir el sistema político en X cantidad de tiempo, no sea cosa que la gente termine eligiendo al sistema anterior. Eduquemos al ciudadano. ¿Qué palabra nos está dando vuelta en lo que estoy diciendo? Que es la que trae inmediatamente a Alberdi y le patea los tobillos en las cartas quillotanas a Sarmiento. Che, el sistema educativo tendría que instruir para el trabajo. Porque la formación académica y de lectura y de origen ideológico, si se quiere, aunque tiene un componente más que ideológico-cultural de Alberdi, era anglosajón. No era tanto el enciclopedismo francés, sino estas escuelas que son tan caras, tan queridas por nosotros, la escuela escocesa, la escuela británica, etcétera, etcétera. A Alberdi le preocupaba la formación para el empleo. Por eso mismo escribe una constitución que está muy orientada a la liberalidad del comercio, a la libertad para el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que conocemos nosotros. Si ustedes leen ese debate epistolar, es durísimo, durísimo Alberdi con respecto a la formación académica. Y estamos hablando hace más de 100 años atrás. Ahora, si lo traen a Alberdi, sacan la cita de Alberdi,
y la ponen en cualquier diagnóstico de nuestro sistema educativo, voy a dejar la primaria fuera, secundaria, terciaria y universitaria, gol, acierta de una manera espectacular. Ahora, con el paso del tiempo impera Sarmiento y no es tan grave. ¿Por qué? Porque el sistema educativo de alguna manera funciona. Y de hecho somos una de las primeras naciones en el mundo en eliminar por completo el analfabetismo. Yo no sé si dimensionan eso hoy. La verdad que creo que sí, que ustedes son una generación que lo deben estar dimensionando, porque ya son una generación que está viendo analfabetismo de nuevo. Porque que vos me digas que después de 14 años de escuela vos sabés detectarme cuál es la A y la Z, no es una persona alfabetizada. Si al final de la A y la Z no me entendió qué dice el texto, es un analfabeto. ¿Ok? Pero mis padres, o yo mismo, dejábamos de pensar de alguna manera en analfabetos. ¿Y por qué? Porque el sistema educativo funcionaba en ese sentido. Y era un receptor bastante eficiente del proceso migratorio que muchas veces, y acá necesito que me presten mucha atención, que muchas veces funcionaba como receptor de nuevo, procesos migratorios que estaban signados por un tipo de analfabetismo, pero no por otro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no conocía a mi abuelo. Mi abuelo era chatarrero, italiano, vino de Catanzaro. Pero por referencias familiares podría afirmar que no sabía leer y escribir. ¿Sí? Ahora eso es fortuna. Fortuna. Inventó un tipo de alfombra que ustedes la deben ver. Después se fundió también, porque le gustaba el escolazo como loco y perdió todo. Pero el tipo hizo fortuna inventando un tipo de alfombra para sacarse el barro de los pies que está como tejida con goma y caucho, que la venden en el Easy. Bueno, él fue uno de los primeros en producir eso acá en el país. Pero no sabía leer y escribir. ¿Pero qué sí sabía? Hacer. Cuando venían los polacos, los gauchos judíos, cuando venían los italianos, los españoles y un montón de otros pueblos que venían a Argentina, al igual que iban a Estados Unidos, sí eran analfabetos en términos de Sarmiento, no sabían leer y escribir, pero tenían cultura. Y la cultura no es ir al Teatro Colón y mirar un ratito una obra, entender de qué trata Turandot, o ir al Teatro San Martín y conmoverse por la actuación de, no sé, ahora creo que está Fourier. Tener cultura es el saber hacer de tu pueblo. La cultura es la comida. Yo tengo una suegra que es descendiente de paraguayos y hace una comida espectacular que yo no puedo ni pronunciar, pero es riquísima, y eso es cultura. Y esa comida está tan bien hecha que tiene con muy pocos ingredientes un montón de calorías. ¿Por qué pongo el acento en esto? Porque hoy en día hablamos de pobres y en realidad es una categoría que ya no existe más. Hoy deberíamos hablar de marginales. Y esta no es una categoría que denosta al otro. Yo no estoy insultando, estoy describiendo, porque si no describo no salgo más del problema. Si yo entro en el aula o en el ágora donde debato la cosa pública con un diagnóstico equivocado, que además está sesgado por un montón de intereses corporativos y un montón de ideologías estúpidas, me voy a sacar más al país de donde está. Yo no puedo hablar más hoy en día de pobres cuando tengo que hablar de analfabetos, porque hoy el actual presidente, aunque no haya entrado en ejercicio, hablaba del hambre en Argentina. Me pareció muy sensato hablar de eso. No solo tenemos que hablar de hambre, tenemos que hablar de la incapacidad de proveernos alimentos, porque mucha gente, si yo la llevo a una góndola, no sabe qué elegir para comer. Entonces eso ya no es un problema que se soluciona simplemente incorporando a esas personas al proceso productivo, que desde ya hay que incorporarlas al proceso productivo, pero después hay una carencia cultural. No me quiero desviar de tema. Esa gente que venía al país con esa cultura de la producción, pasaba por la escuela, incorporaba un saber cívico, volvía a su casa,
y se incorporaba de alguna manera entre el juego, entre lo lúdico, entre lo barrial, entre lo comunitario, también al proceso productivo. Se convertían en aprendices y aprendían de sus padres, aprendían de sus abuelos, aprendían de un vecino, de un tío, de alguien que lo tomaba en mecenazgo, como le pasaba a muchos chicos que llegaban a esta tierra siendo huérfanos. Mi abuelo, por el lado de mi madre, fue huérfano, fue puesto en una escuela de curas, no conoció a sus padres. Sin embargo, lo tomaron de mecenas y aprendió oficios y generó una familia. Claro, mientras la escuela, y acá hay la segunda clave, la escuela no tenía una centralidad en el proceso formativo de las personas. Tenía un carácter tangencial en el origen del sistema. Vos ibas a la escuela, qué sé yo, 4 horas, 5 horas, como mucho. Y después volvías a una comunidad que de alguna manera te instruía, no solamente en valores abstractos, sino en valores concretos, en el saber hacer, en la praxis de la vida. Y la cosa funcionó bastante bien y fue ese país que siempre nos gusta a nosotros recordar casi con nostalgia. Aunque yo insisto que la nostalgia los liberales nos la tenemos que sacar de encima urgente. Y anduvimos bien. Entonces, esa crítica de Alberdi pasó desapercibida. Aún así, Alberdi tenía razón. Como dijo o supo decir Marx, no me tienen por nada, todo cae, todo sistema cae, toda institución cae, todo régimen cae por sus contradicciones al origen. Aquello que está latente y que no se resuelve, tarde o temprano surge. ¿Sí? El sistema educativo al mismo tiempo fue clave para la conformación del ciudadano, pero también de la identidad nacional. Hablar de argentinos es muy difícil. Y ojo que este quilombo no lo tenemos nosotros solo, lo tienen Estados Unidos también. Los norteamericanos son un pueblo que emigró, mezcla de muchos otros pueblos, y la identidad nacional les cuesta muchísimo. En el último tiempo han puesto mucho el foco en eso. Y lo han puesto también el foco en momentos en los cuales se enfrentaron a otras naciones. Pienso, por ejemplo, el auge del nacionalismo en la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor. Pero después es un pueblo que no se ha planteado la conformación desde el Estado de una identidad clara. Los argentinos sí. Y inventamos cosas, como el gaucho. Hace pocas semanas atrás, acá enfrente, hubo un problema entre gauchos y veganos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que es una tontería enorme. Porque es tan artificial, si se quiere, el gaucho como el vegano. Y sé que me están filmando, y no es que no me gusten los gauchos, me encantan. Pero cuando uno ve la vestimenta del gaucho, de argentino, tiene poco. Tiene poco. La boina no viene de acá, la bombacha gaucha no viene de acá, las costumbres del gaucho no vienen de acá. Y no está mal. Digo, muchos pueblos han pasado por eso. Esa identidad nacional la ha construido la escuela. Ahora, no es que esto es algo que se le ocurrió a Sarmiento, esto es algo que se le ocurrió prácticamente a todos los países que enfrentaron momentos de conformación de estados nacionales ex nihilo, es decir, casi de la nada. Lo mismo ha vivido Chile, lo mismo ha vivido Uruguay, Brasil. Todos los estados-nación se conforman alrededor de una idea creada por su inteligencia, y la polea de transmisión de esa idea es el sistema educativo. Y eso era todo a lo que se aspiraba con el sistema educativo. Hasta acá compramos. Ahora vamos a empezar con el problema. ¿Sí? A mediados de los años 60 surge un pedagogo brasileño, que es Paulo Freire. ¿Sí? Esta frase que está ahí, si ustedes leen Pedagogía para la Liberación, la van a encontrar prácticamente textual. Y como digo en cada charla, no me interesa que me crean, me interesa que se lo bajen. No es muy grosero el libro, digamos, en tamaño, lo pueden leer y van a encontrar esta cita casi
textual. El alumno debe educarse para la lucha. Y uno ahí tendría que hacerse una pregunta así. ¿Pedagogía de? Pedagogía para la liberación. De Pablo Freire. Igual, en cualquier texto de Freire, más actual o menos actual, gira en torno a la misma idea. Es como un poco lo que le pasa a Galeano con las... Ahora se repitió aparentemente Galeano de haber escrito lo que escribió, leí el otro día, pero es como las venas abiertas de América Latina. Pedagogía para la liberación es el otro pilar. Si hay algo que aborrecía a Paulo Freire, es la educación técnica o la instrucción, que es justamente por lo que abogaba Alberdi. Porque para Freire, el sistema educativo y el sistema productivo no tienen nada que ver. Y esto que me lo venga a discutir el que quiera, yo lo vi. Esta respuesta de Mariano, del ex ministro, no es casual. No es que ese día el tipo se levantó cruzado, se peleó con la novia de turno y salió a decirme, contestarme a mí eso con respecto a el área de educación y trabajo. Es que hay un sesgo en el sistema educativo que ya dejó de ser una polea de transmisión simplemente de las ideas conformativas del Estado-Nación. Pasó a ser la polea de transmisión subrepticia de ciertas ideas que tienen muy poco que ver incluso con el Estado-Nación y que tienen mucho que ver con cierto sesgo ideológico particular. En este sesgo ideológico, el sistema productivo es un explotador de los débiles. ¿Sí? Conocen la cantinela, la música la conocen. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo va a enseñar el sistema educativo a trabajar? Si en última instancia, si hiciese eso, estaría formando gente para ser explotada. Ahora, esto que estoy diciendo yo, y que podría considerarse abstracto, quiero que lo pasen por el tamiz de su propia experiencia. Por lo que veo, más o menos todos tienen en general la misma edad. Ustedes pasaron en promedio, según qué ley nacional de educación los atrapó, pero en promedio pasaron 14 años dentro del sistema educativo, ¿sí o no? Más o menos, entre primaria, secundaria y ahora inicial, que también tiene una etapa obligatoria. ¿Cuántos sabían del mundo laboral? Los escucho. ¿Hicieron visita a empresas? ¿Cómo? ¿Hicieron visita a empresas? Algunas que otras. ¿Vos hiciste? Sí, un par de años, no sé cómo. No me llevaron a una corporativa, ¿no? Una. Sí. ¿Les trajeron un empresario para que les enseñe cómo es una cadena de producción? ¿Los ayudaron a elegir su carrera no por un test vocacional, sino explicándoles realmente cómo manejarse en finanzas, en sus finanzas personales? ¿No? Bueno. ¿Alguna fue una escuela técnica? Uno. ¿Vos estás de acuerdo con ellos o te alejaste un poquito? ¿De qué cosa? ¿Estuviste más cerca del sistema productivo? Sí, poquitín, tampoco, demasiado. Pero un poco más que ellos. Sí. Exacto. El único reducto que por doctrina y casi sin querer queda cercano al sistema productivo es la escuela técnica, porque ¿qué razón de ser va a tener una escuela técnica si no produce algo? ¿Sí? Ahora, el resto del sistema educativo, ¿qué hace? ¿Qué hacen? A mí me gusta mucho el coaching. Yo sé que está de moda, está bastardeado, pero es una cosa bastante más seria de lo que se ve. Y en el coaching todo arranca con una pregunta. Cuando viene un cliente tuyo y te dice, che, no, porque yo quiero, no sé, ser famoso y quiero hacer tal cosa, y la pregunta que le tenés que hacer de entrada es ¿para qué? Y generalmente es una trompada de Tyson, ¿eh? ¿Cómo para qué? No, pues yo quiero hacer esto, quiero salir en la tele, quiero... ¿Para qué? Bueno, con el sistema educativo les planteo la misma pregunta. ¿Para qué está? Yo tengo 14 años a una persona adentro del sistema productivo. Que además hay un cinismo enorme. Porque cuando yo digo que el sistema educativo es gratis, y ni siquiera estoy yendo a lo peor de todo, que es la universidad. Me estoy quedando en el secundario. Cuando yo digo que el sistema educativo es gratis, estoy pasando por alto que muchas familias no pueden sostener la educación de sus hijos
porque necesitan que acompañen en el proceso de generación de riqueza de sus padres. Y no estoy hablando de explotación infantil. Porque ahora si un chico de 13 o 14 años quiere aprender un oficio es explotación infantil. Pero si se sube a un programa de televisión a hacer una pavada, diciendo barbaridades, expuesto a un montón de obscenidades, está bien y es arte. Pero si quiere aprender al lado de su padre el oficio de plomero es explotación infantil. Porque esa es la estupidez argentina. Porque la inteligencia que gobierna el sistema educativo cree que ensuciarse las manos es caerse del catre. Porque la inteligencia que domina el sistema educativo argentino aborrece el mundo del empleo y cree que un obrero de la construcción es menos que ellos. Y lo creen en cada sesgo y en cada momento que hablan de educación. Como también creen, cuando te hablan de democratizar y democratizar y democratizar, y vos decís, qué bueno, ¿por qué los padres no pueden opinar sobre los planes de estudio? Y te contestan, no. Para eso está la comunidad educativa. Ah, mira qué democrático que sos. O sea que el padre es un estúpido. Porque lo que ha ido pasado lentamente, pero no espontáneamente, es que el sistema educativo dejó de ocupar un lugar, como decía al principio, periférico, a ocupar un lugar de ordenador absoluto de la vida cívica. Es la principal polea de transmisión del 99% de las ideas que tenemos en la mente, todos nosotros, todos incluidos los que estamos hoy en esta aula. Y es quien le dice al padre a qué hora tiene que llevar un hijo a un lugar y a qué hora lo tiene que pasar a buscar, y no lo deja opinar al padre sobre nada. Y cuando el padre no quiere que le enseñen algo, es un escándalo, porque el padre ya no es importante. Lo importante es la comunidad educativa. Claro, cualquiera que esté inmunizado con el anticuerpo del liberalismo sabe que esto está mal. Pero mucha gente no se da cuenta. Incluso hay mucha gente bien intencionada al interior del sistema educativo. Yo los he visto. Gente que quiere tener las escuelas limpias, que las quiere tener pintadas, que quiere tener los colores de la bandera. Gente que está cansada de ver a sus compañeros sistemáticamente pedirse licencias ridículas y faltar eternamente al aula, ganando sueldos que un obrero de la construcción, que un plomero, que cualquier emprendedor, que un kiosquero no podría ni aspirar a tener, menos seguro, mucho menos seguro. Y después hay un proceso que es muy cínico, que es la victimización y la endogamia. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes habrán visto hasta el hartazgo que la escuela reclama recursos. Faltan recursos, faltan recursos, faltan recursos. En pocas cosas se ha gastado tanto en los últimos 12 años del gobierno anterior y los 4 de este que se está yendo que en educación. Es enorme la inversión que ha hecho el Estado en educación. ¿Cuánto mejoró la educación con respecto no a Suiza, no a Finlandia, que ahora está de moda, con respecto a Chile, con respecto a Perú, con respecto a Bolivia, con respecto a Brasil? ¿Cuánto mejoró la educación? Prácticamente nada. Nada. Y no me vengan con datos al margen. ¿Qué te contesta la escuela? Soy víctima. Yo no tengo nada que ver con esto. Es la crisis social, es la economía, es el neoliberalismo, es Godzilla, no sé, pero siempre es otro. Yo, educación, no tengo nada que ver. Yo vengo acá, hago lo que puedo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cómo me vas a evaluar? ¿Vos estás loco? No, che, pero escuchá una cosa, yo te estoy pagando el sueldo, quiero saber si vos sabés qué es la raíz cuadrada como concepto. Como la raíz cuadrada de un montón de
cosas, aunque sea decime la raíz cuadrada de un número primo, qué sé yo. No me podés evaluar. Eso es neoliberalismo. Muchachos, en la calle, cuando vos pagás por algo y no te dan lo que pagaste y encima no te dejan revisar, ¿saben cómo se llama? Estafa. Y la educación pública en Argentina es, de cabo a rabo, una estafa. Y hubo un ministro que se animó a decirlo en un momento y a los 2 días le dijeron desde el propio partido que no lo diga nunca más. Es una estafa. Si después de 14 años de esfuerzo que hace un joven y que no elige ir a trabajar, o que no elige poner un emprendimiento, y que no puede elegir acompañar a su papá, porque ahora está de moda la doble jornada, la triple jornada, todo el día lo quiere tener al pibe dentro de la escuela. Sale y no sabe hacer un currículum, no sabe manejarse una billetera virtual, no sabe hacer no sabe manejar sus finanzas, no sabe ni hablar e invertir en algo, no sabe el sistema impositivo. Eso se llama estafa. No puede leer un texto, entran a la universidad y los bochan por lectocomprensión. O sea, ya no le puedo tomar contenidos. Ya no le puedo exigir a un pibe que entienda la consigna por la cual le pido el contenido. Eso se llama estafa. Las escuelas privadas están llenas de pobres. Llenas. Es mentira que la escuela privada es el lujo de los ricos. Porque los pobres necesitan salir a trabajar ambos, papá y mamá, y no tienen donde dejar al hijo, por lo tanto eligen el lugar donde el docente esté adelante del aula, y no que se haya tomado un día más de paro porque se le cantó pelear o luchar por alguna cuestión abstracta que se le ocurre a él. Entonces el pobre que paga con sus impuestos la escuela pública tiene que pagar de su bolsillo y con la generación genuina de riqueza que puede en este país encima generar para mandar a su hijo a la escuela privada. Entonces termina pagando la educación con veces 3. Pero la escuela no tiene nada que ver con esto. Es víctima. ¿Por qué les hablaba del sentimiento y la emoción? Porque el sistema educativo argentino, en su origen, logró, mi hijo el doctor, logró que gente que venía de la nada, pero con cultura, creciera en la escala social, fuese incorporado como un ciudadano más, ¿sí? Pero ojo, entre paréntesis, no lo hizo solo la escuela, lo hizo el sistema productivo, lo hicieron los padres trabajando y bancando a ese hijo que iba a ser mi hijo el doctor, porque no es que la escuela se pueda robar todo. Los padres también ponían sangre, sudor y lágrimas para que el hijo llegue al doctor. Porque no te la cuenten por la mitad, porque si no tenemos a esto a lo que voy. Ese sentimiento profundo de la maestra que va en mula a dar clase. Muchacho, en mula a dar clase va el 0,001% del sistema educativo. Las maestras van en auto a dar clase. O en transporte público como vamos todos. Y tienen un montón de beneficios. Ahora, no son todos los docentes, Esa privada no es de todos los docentes. Yo estando en el Ministerio de Educación he visto lo cínico que es el sistema para con el docente que no cree en estas pavadas, y voy a ir pasando otras y le voy a decir de dónde saqué todo esto. Miren esto, ahora les voy a decir de dónde salió esto. Hay un montón de docentes que no creen en que en el aula haya que enseñar esta estupidez. Hay un montón, y me animo a decir a todos ustedes y frente a la cámara que son una mayoría. Ahora, en cuanto ese docente trata de llegar a director, cuando ese docente trata de concursar un cargo jerárquico, cuando ese director trata de llegar a la Dirección General de Educación Pública o Gestión Privada, ¿saben qué le dicen al sindicato? No, papá. Vos no sos orgánico. No se imaginan lo que pasan los docentes que no piensan lo mismo que los 4 o 5 que son los que cacarean y hacen los planes de estudio. Porque hay un montón,
Hay un montón de docentes que hoy no pueden concursar un cargo de director de escuela porque el sindicato arriba le puso 3 docentes que no van a la escuela, y cobran igual el sueldo. Y ellos la ven pasar. Y si no van a la marcha, si no van a la asamblea, si no levantan la bandera de turno, no van a ascender nunca. ¿Saben dónde salió esto que está acá atrás? Yo hace unos años, cuando estaba en el Ministerio de Educación, publicaba cosas de educación en Facebook y me escribe en un momento una madre de Chubut. Yo estaba en ciudad, una jurisdicción local, pero esta madre no entendía el sistema educativo y creyó que yo podía hacer algo a nivel nacional. Y me mandó estas filminas que quiero que presten atención. Una sociedad de clase, dice la filmina para los que nos llegan a ver. Pero el capitalismo es un régimen opresivo de clase. Esto significa que existe una clase de personas, la dominante, que por el lugar que ocupan en la sociedad, por las funciones de atributos que tienen o dicen tener, poseen el poder de dominar a los demás. Esto no quiere decir que bajo el capitalismo las otras formas de opresión hayan desaparecido. La opresión de clase puede combinarse con la opresión racial, de género o incluso reforzarlas. La clase social es bajo el capitalismo. Una mesa, estos son supuestamente los capitalistas, porque el capitalista no es el carnicero de la Ferrer, El capitalista no es el tipo que tiene un maxi kiosco en Longchamps. El capitalista no es el tipo que, como pudo, se compró un taxi y está 12 horas arriba del taxi jugándose la vida con la inseguridad que hay para llevarle un mango a su familia. No, señor, estos no son capitalistas, El capitalismo siempre es Bulgeroni. Porque si no la cuento así, el alumno en un momento se da cuenta que lo están cargando. Pero si yo te la cuento así, no te das cuenta que te están cargando. Entonces, están en una mesa, acá, y este tiene cara de malo, de demonio, y dice, señores, nosotros tenemos el 51% de la empresa, tenemos el control, ¿no? La clase dominante se define entonces como el grupo que directa o indirectamente controla los recursos económicos y no económicos fundamentales de una sociedad. A través de ese control logra obtener poder sobre los demás. Un terrible HDP es el carnicero, terrible. La lucha de clases es este combate constante entre la opresión y la voluntad de librarse de ella. Puede ser más o menos consciente, visible o ruidosa, pero siempre está ahí. ¿Saben qué es esto? ¿Quién se anima? No, sí, claramente es adoctrinamiento. Esto es el manual de instrucción cívica de una escuela pública de Chubut. ¿Saben cuántos años tienen los chicos que ven esto? 11. ¿Saben de dónde es este docente? De Chubut. Solo quisieron pasar a todos. Casi hubo... Mirá, para ser justos, eso no es idea de los chubutenses. Eso fue una idea que tuvo Eduardo Ubalde en provincia de Buenos Aires hace muchos años también. Porque ¿sabés qué pasa? Si el alumno no pasa, lo estigmatizás. Vos tenés una forma más cínica de garantizar la pobreza que lo que te acabo de decir. Decirle a un pibe, vení, pasá, que si no, no me dan los números de matrícula. Pero la escuela es víctima, no es victimaria. Esto se enseña como instrucción cívica. ¿Sabés qué logró la madre? De hecho, la hija ya es adulta, está en la universidad. No es liberal, nada que ver, ¿Sabés qué logró la madre? Por ir a quejarse por esto, tuvo que cambiar la hija de colegio. Simplemente porque tuvo un tiempo en su casa y abrió un manual de estudios y le llamó la atención. Dijo, che, esto no es instrucción cívica. La echaron del colegio. Entonces, ¿por qué digo lo de la emoción? Porque si queremos cambiar esto, lo que enfrentamos es que la imagen pública de la educación es sagrada. Porque provocaba esta supuesta movilidad social. O de alguna manera era pilar de esa movilidad social. Pero ya no lo es hace un montón de tiempo. No se llega a 40% de pobres de casualidad.
Y si bien no es culpa absoluta de la escuela, tampoco la escuela es una víctima del sistema. Porque si yo tengo casi el 100% de la población, un tercio de su vida dentro de las aulas, y no sabe agarrar un torno, no sabe agarrar una pala, no sabe hacer una cuenta, no sabe manejar un negocio, no sabe atender un kiosco, y encima le digo que si se lanza como emprendedor o va a trabajar en una empresa, el que le da empleo es su enemigo, lo que estoy haciendo es garantizar ideológicamente un 40% de pobreza. Y lo que estoy diciendo de fondo, que esta es la variable que tal vez está ausente en los análisis que se están haciendo en la región. ¿Cómo puede ser que Chile, con los números económicos que tiene este problema ahora en la calle? Esto también está presente en Chile. Entonces hay un montón de gente que sale pensando que aquel que le va a dar empleo, en vez de ser un socio circunstancial, donde él aporta su fuerza de trabajo hasta algún día poder aportar capital, en realidad está siendo explotado. ¿Qué esperan que pase? ¿Cuántas pilas le va a poner al laburo el tipo? ¿Cuánto le va a poner a aprender un oficio? Ahora, en la práctica, educación no formal y formación profesional estaba llena de gente. Pero yo les di el dato. Gente que no tenía edad de escolar. ¿Por qué? De lo que en educación se llama sobreedad. ¿Por qué? Porque salían del sistema educativo y se chocaban contra una pared a 240 km/h y se encontraban en la nada. Ese es el cinismo del sistema educativo. Que te hace una promesa al comienzo, una promesa obligatoria y coactiva, y no te la cumple al final. Y al mismo tiempo te está diciendo que el sistema educativo, ese sistema educativo no es responsable de nada. Que el responsable es el neoliberalismo. Para ir cerrando un poco. Y sé dónde lo digo y desde dónde lo digo. La educación es claramente un bien público. Cumple los criterios de un bien público. Una sociedad más educada beneficia a todos. La externalidad, como les gusta decir a los economistas, de la educación sí o sí beneficia a todos. Y la verdad que entre la cantidad de caterva de estupideces que pagamos los argentinos continuamente, gastar plata en el sistema educativo no me parece necesariamente mal. Lo que está mal es cómo la gasto. Porque como la estoy gastando hoy, esa plata no va al alumno, claramente. Y en esto de nuevo, no crean en lo que digo yo. Vayan a las pruebas PISA que empezamos a hacer hace pocos años y con sangre, sudor y lágrimas de nuevo, porque ni siquiera te dejaban evaluar los alumnos. Y vean los resultados de la educación. Claramente yo no estoy gastando en el cliente. Estoy gastando en el sistema educativo. ¿Qué creo yo que es la solución a esto? Miren, de fondo hay un problema de información. Hay un montón de docentes bien intencionados que tienen unas ganas locas de capacitarse. Y después si quieren hacer preguntas puntuales sobre cómo es la capacitación del docente, etc., lo abro a preguntar. Porque hay cosas delirantes, se van a morir de risa. El sistema de puntos, negocio hermoso. A nivel internacional se sabe que la variable que más incide en el desempeño de los alumnos no es ni la computadora, que ahora está de moda, ni el color del aula, ni la cantidad de alumnos, que es una discusión interesante, si los alumnos tienen que ser 20 o 60, o si tienen que haber 2 docentes. No, son variables que uno va moviendo. Bueno, ¿cuánto te afecta esta? Si pinto esta pared azul, ¿cuál es el desempeño? Si los vidrios son más luminosos y entra más luz del sol, ¿cuánto es el desempeño? ¿Me entienden lo que digo? Y estamos buscando qué variables uno modifica de la escuela para que el desempeño sea mejor. ¿Saben cuál es la variable que siempre prima en todos los estudios? El director de escuela. En cualquier tema, en el que quiera. Porque el director de escuela, cuando es libre, genera lo que se llama PEI, Proyecto Educativo Institucional. ¿Qué es el PEI? Lo que hace cualquier empresario. Elige los docentes, elige el perfil docente de acuerdo a la cultura de la zona donde está, porque no es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana, no es lo mismo una escuela en Longchamps que en Belgrano.
¿Sí? Toma presentismo, básico, controla que se enseña en el aula, en torno a ese proyecto, porque si está en una zona rural va a tener que incorporar un contenido propio de la ruralidad, si está en una zona urbana va a tener que incorporar algo de la zona urbana. El director de escuela en el sistema público prácticamente no puede decidir ni qué pastilla, de qué color es la pastilla que pone en el inodoro del baño. Todo se lo tiene que preguntar. La supervisora regional que se lo pregunta a su vez hacia el director general y el director general a su vez al Sarasa. No, estaría bueno también que tenga acceso a recursos. Los recursos. Los maneje él. A eso voy. Nunca se va a privatizar el sistema educativo en Argentina. Y les digo más, ni siquiera eso es, a mi entender, deseable. Si por privatizar el sistema público significa que cada padre se tenga que pagar la educación de su propio bolsillo per se, sin ningún tipo de garantía, yo no creo que eso llegue. Y sé que choca eso para el liberalismo noticia. Ahora no necesitamos llegar a eso para mejorar la educación. Mucho antes se puede hacer algo. Y no es que voy a innovar, sino que esta idea que es teorética, habiendo pasado por el sistema educativo, les aseguro que es correcta, que es el voucher. Yo tengo que dejar de financiar la oferta de educación. Porque financiar la oferta de educación es financiar las vacaciones de Baradero. Financiar la oferta de educación es financiar las vacaciones y el auto caro de Baradero. No es financiar la escuela. Yo tengo que financiar a ese padre, de nuevo, de Quilmes, a ese padre de Berazategui, tengo que financiar a ese padre de Junín en el interior de la provincia, o de Chacabuco, o de La Tandilla. Yo tengo que ponerle la plata en el bolsillo, como le gusta decir ahora, para que él libremente, porque en última instancia lo está pagando con sus impuestos, no estoy haciendo otra cosa más que devolverle dinero, para que él libremente elija la escuela que quiera. Y si no le gusta la escuela a la que va su hijo, porque faltan mucho los docentes, va a elegir otra. ¿Y saben a quién les daría yo a dirigir la escuela? A los mismos docentes que están hoy. A los mismos docentes que están hoy. Incluso a este chico. Pero a este no. A este. Se funde a los Primero porque hay un montón de docentes que saben hacer bien las cosas, y yo los he visto, y tienen que tener la oportunidad de poder dirigir la escuela y tomar las mejores decisiones al interior de la escuela, arreglar los patios, las ventanas, cambiar las currículas, acercarlo al sector productivo. Pero cuando esos mismos docentes tomen decisiones empresariales sobre la escuela y estén sometidos al arbitrio y la decisión de los padres, no sé si en 2 meses, pero en 1 año, cuando un maestro diga esta estupidez cínica, el padre va a ir a golpear la puerta y va a decir: mira, la segunda vez que diga esta estupidez ideológica, estúpida, y le haga perder tiempo de educación a mi hijo, lo voy a mandar a otra escuela. Y te vas a quedar sin laburo. Y no le vas a hacer paro a nadie. Ni me vas a cortar la calle. Ni vas a parar a nivel nacional la educación, porque el problema no es de todos. El problema es tuyo, que sos un cínico estúpido. Y ahí se acaba. ¿Los docentes se quedan sin trabajo? No, si son la misma cantidad de escuelas. Es más, les digo, hoy en día una escuela es un negocio tremendo. Si tenemos una de las tasas de natalidad más altas de la región, no se van a quedar nunca sin trabajo. No, porque vos sos un neoliberal y querés dejar a la gente sin laburo. No, al contrario, querés el laburo garantizado. Ahora ponete a estudiar. Si vas a enseñar matemática, y de mínima fíjate si sabes algo de matemática, para arrancar. Dejate un poquito a Paulo Freire y agarrate un manual de matemática. Y responde a los padres que te pagan el sueldo. Que encima los padres son de ahí, de tu barrio. Entonces, si vos cerrás la escuela y la rompés toda para poner tus banderas, vas a tener que responderle al papá del barrio que está pagando esa escuela con su plata.
Y después hay un truco más, y con esto termino. Esto que estoy relatando no pasa en el sistema público solamente, también pasa en el sistema privado. ¿Por qué? Porque los docentes salen del mismo lado. Y porque hay mecanismos de validación de los docentes que pasan por este tamiz. Por eso, si bien yo no tendría problema, incluso siendo liberal, de que si nos pongamos de acuerdo en un núcleo de contenidos mínimos, después daría libertad de cátedra al interior de las escuelas, para que enseñen los mejores. ¿Y los mejores según quién? Y según los padres. No, pero los padres no saben nada de educación. ¿Cómo un herrero me va a venir a decir a mí lo que tengo que enseñar? Te lo va a decir a vos y te la vas a tener que bancar. Y si no te gusta, lo vas a tener que convencer al herrero que no es ningún tarado, porque si no es ningún tarado para pagarte el sueldo, no es ningún tarado para decidir sobre la educación de tus hijos. ¿Por qué está enseñando A y no B? Como hacemos todos cuando proveemos un servicio. Bueno, no impones el servicio, lo ofreces. Este es un poco el diagnóstico que les puedo aportar. Y acá abro a lo que quiero. Muchas gracias.